Ahora sí parece. Ándele, ahí me gusta más. Ahora sí vamos a comenzar con el programa, si les parece bien, con estas historias. Nos quedamos con una historia, pero la vamos a contar desde el principio, si les parece bien. Vamos a comenzar, ¿ok? Déjenme la busco. La historia se llama La noche que el coco sí vino por mí. Vamos para allá. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Isabel, por haber compartido la imagen. No sé a dónde la compartió, pero muchas gracias. No me gusta creer en los fantasmas, en lo inexplicable, pero a las personas a mi alrededor les han ocurrido cosas desde que recuerdo, como si el destino me obligara a creer en el mundo de lo sobrenatural. Aunque yo aún no lo haya experimentado, mi hijo tiene 12 años y ya es un niño queriendo ser mayor, pero a los 4 le ocurrió algo que le costó mucho trabajo superar, algo que quizás afortunadamente ya no recuerda. Bueno, espérame, vamos a poner el teléfono aquí por si escriben. Y ese Sam no ha limpiado el escritorio. Ahí está, vamos a poner el chat. Ahí está. Ahí está, comunidad, listo. Todo listo, ok. Agarre aire, respire profundo y comencemos otra vez. Bueno, entonces dice que era algo que afortunadamente ya no recuerda. Sin embargo, yo sí lo hago. Recuerdo su relato contado cientos de veces, siempre con la misma exactitud, sin cambiar u omitir detalles. Y aunque el otro testigo nunca quiso explicarme nada al respecto, yo creo en la honestidad, en la sinceridad de un niño que jamás acostumbró a decir mentiras. No sé. Yo siento que todos los niños dicen mentiras, de vez en cuando. Además dice que no tenía la necesidad de hacerlo. Llamaré a mi hijo Martín para efectos de su anonimato en esta historia, aunque no es su verdadero nombre. El padre de Martín y yo nunca estuvimos realmente juntos. Nunca llegamos a ser novios serios ni nada por el estilo. Y lo tuvimos justo cuando estábamos terminando la universidad. A los dos, nuestros padres nos apoyaron y Martín pasaba fines de semana y vacaciones en la casa de su padre y sus abuelos. Poco después, el padre de Martín rentó una casa a las afueras de la ciudad, en una colonia que apenas estaba en crecimiento, pero a la que llegaban trabajadores, a ver otra vez cómo dice, pero a la que llegaban trabajadores de la nueva planta de construcción de automóviles, construida apenas a unos cuantos kilómetros de ahí, y donde trabajaba su padre. Y como siempre se me olvidó ponerle las letras más grandes, por eso me equivoco. Espérense. Déjenle, pongo un poquito más grande. Ahí está, ahora sí. Listo, ahora sí ya. Me voy a seguir equivocando, pero ya veo más las letras más grandes. Por la lejanía, Martín ya no podía ir con su papá todos los fines de semana, pero lo hacía por lo menos 2 veces al mes. Su padre siempre procuró darle todo el tiempo libre. Su padre siempre procuró darle todo su tiempo libre. En una ocasión, un sábado por la madrugada, el padre de Martín me llamó diciéndome que estaba fuera y que si podía entregarme al niño a esa hora. Al abrir la puerta, tenía a Martín en brazos y envuelto en una cobija. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía que dejarlo y que repondría pronto ese domingo, que no lo podía disfrutar. Sin hacer muchas preguntas, acepté a pesar de lo raro de la petición, y una hora más tarde, ya casi por amanecer, me despertó mi hijo al pie de la cama sudando de miedo, pidiéndome que lo cuidara. Lo que me contó entonces me sigue aterrando aún hoy día.
Y hasta ahora lo recuerdo y sigo agradeciendo que a él se le haya borrado en su memoria poco a poco. El coco fue por mí a la casa de mi papá, me dijo. Yo siempre usé la figura del coco para hacer que se portara bien. Algo de lo que siempre voy a estar arrepentida. Su papá también se lo decía. Si te portas mal, va a venir el coco por ti. Cuando sin querer el niño se atravesaba por la sala cuando yo veía una película de terror, le decía que el monstruo en la pantalla era el coco y que él no podía verlo. ¿Cómo que fue a por ti?, le pregunté. Me dijo que había pasado el día jugando con su papá, que se había portado muy bien y su papá lo había felicitado. Tan solo se fue a dormir un poco más tarde, cuando le dijeron que se acostara porque ya iba a ser la hora del coco. Justo cuando se acostó, alguien tocó la puerta de la casa. Él alcanzaba a escuchar todo perfecto, porque la casita era muy pequeña y su dormitorio estaba justo al lado de la sala, a unos metros de la entrada. Después de que su padre abrió, hubo un momento de silencio y luego una voz horrible que hablaba despacio, pero se escuchaba por toda la casa, y preguntó, ¿dónde está? No hay nadie más aquí, respondió su papá. Voy a pasar a verlo. No, respondió su padre y cerró la puerta. Segundos después, unos pasos empezaron a dar vueltas por el techo. Mi hijo podía escucharlos claramente y su padre apagó el televisor. Entró a su cuarto, suponiendo que estaba dormido. Se cercioró de que la ventana estuviera asegurada y cerró la cortina. Alguien volvió a tocar la puerta, pero ahora su padre no respondió. Entonces escuchó el sonido de una ventana abriéndose por la cocina y su papá salió apresurado de la habitación dejando la puerta abierta. La ventana de la habitación de Martín daba a un pequeño pasillo que se formaba con la barda de la casa contigua y en el que apenas cabría una persona con dificultad. Ese pasillo estaba lleno de cosas guardadas, cajas con botellas de vidrio, herramientas y demás. Martín volvió a escuchar los pasos en el techo. Caminaba lentamente hasta que parecían detenerse justo sobre él, y luego el sonido de las botellas de vidrio moviéndose en el pasillo. También las herramientas. Alguien estaba abriéndose paso en el pequeño pasillo para poder llegar hasta su ventana. Y entonces una figura, una silueta asomándose por la cortina. Martín le gritó con todas sus fuerzas a su padre, que entró corriendo a por él. Le tomó un brazo, tomó una cobija y salió corriendo. Lo subió a su coche. Arrancó y no pararon, hasta que encontraron un pequeño restaurante abierto completamente vacío, donde le compró algo de comer, una hamburguesa y un refresco, y le prometió, le juró, que ya no tenía que tener miedo. Cuando terminaron, subieron al coche donde Martín se quedó dormido, y lo próximo que recuerda fue despertar en su cuarto, en mi casa. Cuando corrió hacia mí, recordando lo que había vivido apenas hace un rato. Yo evidentemente pensé que todo había sido tal vez una pesadilla de Martín, pero no me explicaba aún por qué lo habían llevado a mi casa. Eso nunca había ocurrido, y todo se volvió más extraño cuando su papá lo visitaba a raíz de ahí conmigo o lo llevaba a casa de sus padres, pero no lo volvió a llevar a su casa, la casa en la que él vivió menos de un año más. Mi hijo, aunque hoy parece no recordar esa noche, no soporta ver ninguna película de terror o contenido con el más mínimo de miedo o paranormal. Nunca tuve el valor de preguntarle a su padre qué ocurrió, y ahora menos, ya que vive en Carolina del Norte y rara vez lo veo. Martín sigue pasando las vacaciones con él y acude constantemente con sus abuelos, la familia de su padre. Ellos siempre fueron una familia rara, pero nada que me explique
qué fue lo que los visitó ese día. Nunca volveré a hacer una amenaza como esas. Y me doy un escalofrío cada vez que alguna de mis amigas o familiares le dice a sus hijos o hijas que si no se portan bien, recibirán esa tenebrosa visita por la noche, la visita del coco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que haya pasado? A mí me da mucho que pensar el hecho de que a veces a los niños desde niños los asustamos con ciertas cosas y con el tiempo cuando somos adultos nos cuesta trabajo procesar. No lo sé, tal vez soy idiático, como decimos, porque saben que yo crecí viendo películas de terror. Yo crecí, mi mamá siempre fue fan de películas, novelas, series, lo que fuera de terror, y desde niño las vi, y aunque de niño me daban miedo, ahora que soy adulto, pues soy fan de todo lo que tiene que ver con el terror, pero también soy muy incrédulo para algunas cosas, no sé. No sé, tal vez alguna vez en una reunión de estas paranormales que hacemos acá, de esos eventos que hacemos aquí donde yo vivo, unas chicas que chamanes o nos quedan, me dijeron que a mí no me pasaban cosas sobrenaturales porque yo no creía en eso. Pero yo conté que yo vivía en una casa donde pasaban cosas paranormales. Aunque no crea o no crea, esas cosas existen. Eso sí lo puedo asegurar, eso sí lo sé. ¿Alguna vez han pasado algo sobrenatural? Déjenme saber en la caja de comentarios. Mándenme un mensaje ahí a través de la comunidad de CB Radio o a través de la aplicación de la... No sé si ya está funcionando la aplicación como correctamente de la página, porque incluso se ve como que no aparece la programación. No sé, a lo mejor me pasa solo a mí, pero bueno, déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios, si pueden mandar sus comentarios y cuéntenme si alguna vez han tenido una experiencia de terror. Si quieren que la contemos aquí. El día jueves de la siguiente semana vamos a tener a una persona, un youtuber, que se dedica a hacer exploraciones urbanas y cuenta historias de terror que le manda a la gente para que nos cuente sus experiencias, que nos diga qué es lo que ha vivido, cómo lo ha vivido. Va a estar bueno ese programa. Como cuando vino la prima de Isabel, nos contó lo de la bruja de Coacalco. O cuando vino la prima del topo de Colombia y nos contó que ella pobrecita solo tiene un ojo, el otro ojo que tiene es, no sé cómo se dice, postizo, de plástico, no sé cómo se le diga. Y tiene un ojo falso, digamos. Y aún así ella ve espíritus y fantasmas y ha vivido experiencias que la verdad a mí me hicieron pensar muchas cosas. Cosas aterradoras pasan en este mundo. Así es, estás escuchando Historias Malditas. Contenido exclusivo de CB Radio México, para México y el mundo. Desde Montreal, Canadá, yo soy Fase 3. Pausa comercial y volvemos. No te muevas. Vamos a un corte y volvemos. Escúchame bien, porque esto te interesa. Esta es la nueva pulsera anti-poltergeist. Cuando algo invisible se prepara para mover tus cosas, ella lo detecta y vibra. Gente que te drena energía, vampiros emocionales, amigos que solo llaman para pedir favores. Usa colonia anti-zombies emocionales. Una rociada y se alejan porque hueles a descanso emocional. Y azufre, pero nadie es perfecto. Anti-zombies, aléjalos antes de que te coman la paciencia.
Desarrolla tecnología Luzguard. Ahuyenta esas pesadillas mientras te da soporte y frescura toda la noche. ¿Tu fantasma dejó de espantarte? ¿Se aparece menos? ¿Lo sientes distante? Con el detector de infidelidades fantasmales sabrás si tu espíritu anda asustando en otra casa. Si el detector pita, bueno, hasta los muertos engañan. Infidelidades. Confirma si te cambiaron por alguien más muerto. Nueva silla antidemonios. Su madera está grabada con runas de contención certificadas. Siéntalos ahí y no se levantan. Disponible en nogal o roble. Si los espíritus no dejan de hablarte y tú ya no sabes si necesitas un exorcismo o terapia, ponte el cubrebocas anti-susurros. Bloquea hasta el 99% de voces de ultratumba. El otro 1%, bueno, ese ya te adoptó. Anti-susurros. Calla lo que no puedes bloquear en redes. ¿Cansado de figuras oscuras que juran que no están ahí? Presentamos Lámpara Atrapasombras, la única luz diseñada para encerrar las sombras que te siguen desde que eras niño. Solo enciéndela, escucha cómo se agita adentro. Disponible en tiendas autorizadas y en el sitio web oficial. La lámpara Atrapasombras ilumina lo que no debería existir. Vamos a continuar con el programa. La siguiente historia se llama Curioso, porque ya alguien me había contado esto. Nunca mueras en Día de Muertos. Que tú no puedes controlar eso. De las pocas cosas que podríamos decir que no controlamos, ¿no? Aunque algunos digan que, dice, yo decido desvivirme. Creo yo que hasta esa decisión ya está tomada desde antes. Tú no decides cuándo naces, no decides cuándo te vas de este mundo. Aunque tú pienses que sí, pero no. Bueno, son ideas mías, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? Vamos a contar la siguiente historia que se llama No mueras en un Día de Muertos. Esto nos pasó hace 9 años, cuando estábamos planeando nuestra boda. Y para quedar bien, mi novia se dio a la tarea de visitar uno por uno a todos mis familiares, tanto paternos como maternos, para invitarlos a la ceremonia. Yo veía complicado sobre todo por mi familia del lado de mi madre, ya que ellos viven en el estado de Hidalgo y en la localidad en la que se encontraban aún no se contaba con un camino de asfalto. Yo solo pensaba en lo cansado y lo peligroso que sería para él ir hasta allá. ¿Novio o novia? Ya me perdí. Mi novia se dio a la tarea. Sí, pero ¿por qué dice novia? Y luego como que no. Bueno, en fin, yo lo voy a leer así como me lo mandaron, ¿ok? Yo pensé en lo cansado y lo peligroso que sería para él ir hasta allá. Pero estaba tan animado que terminé aceptando ir con él, junto a mi mamá, ya que estábamos a unas semanas del Día de Muertos. Mientras hacíamos planes, fue que llegó de improviso mi futura suegra. Mi novio había nacido en Irlanda del Norte. Ah, no, mija, si hasta yo me caso con él, ¿no? Pues, oye, si yo soy de Hidalgo y me consigo un irlandés, pues hasta yo me caso con él. Perdón ustedes por esta pausa dramática, pero oiga, eso es trampa. ¿Ustedes qué opinan? A mí se me hace eso trampa. No sé, en fin. Entonces dice, nació en Irlanda del Norte, pero por cierta situación, tanto familiar como de trabajo de su padre, terminaron viviendo aquí en México. Yo lo conocí desde que tenía 11 años y conocía muy poco a Rosa, su mamá, ya que casi no convivía con las demás personas del barrio donde vivíamos. Y lo poco que llegué a escuchar sobre ella o a saber es que era una mujer problemática. Todas las irlandesas son problemáticas, mano. Todas. Es su cultura. Lo que la llevó a divorciarse e irse de nuevo a vivir a su país. Ahí está, se los dije. Me daba cierto miedo la señora, pero estando con mi novio tenía la fuerza para afrontarla.
así fue que le comenté del viaje al pueblo de la familia de mi madre. Pensé que al decirle y de describirle cómo sería todo el proceso y el camino para llegar allá, nos desearía suerte y diría bye, bye, vayan ustedes. Pero por alguna razón nos pidió acompañarnos. Salimos un viernes 30 de octubre. Mi novio iba manejando y yo tratando de mantenerme tranquila esperando que no pasara nada malo. Y más porque también venía mi mamá y no deseaba que hubiese roces entre mi futura suegra y ella. Oye, eso es... Uy, ¿te imaginas? Suegras peleonas. Yo conocí a unas personas, a mí no me pasó, pero yo sí conocía a unos, tenía un amigo que su mamá y su suegra no se llevaban bien y cada que se juntaban se tiraban unas indirectas que decía, oye, ¿a qué hora se van a pelear? Yo decía, pleito, pleito, pleito. Nunca se dieron, pero yo decía, en algún momento estas se van así, o sea, eran tan fuertes las cosas que se decían, indirectas que se echaban. Decía, en algún momento estas mujeres se van a dar con todo. Porque, ay no, cuando una mujer es enojona, son el diablo, como diría Ricky. Por cierto, y hablando de Ricky, los días miércoles a las 10 de la noche, me parece, hora de México, a las 9, no sé, a las 10 creo, hora de México, estamos transmitiendo un programa que se llama Enigmas Legendarios, donde hablamos más de temas diferentes, temas de extraterrestres, temas de asesinos seriales, bueno, true crime, dicen, misterios del mundo, sectas y cosas así. No se lo pierdan, pero lo contamos a manera de broma. No se pierda. Enigmas Legendarios, búsquelo así en YouTube o búsquelo como dice mi nombre, Fase 3, Fase TR3, por allá abajo, por ahí en algún lado está. Búsqueme ahí en las redes sociales y le aseguro que no se va a arrepentir. Es un programa. Para escuchar los misterios más raros del planeta, bienvenido a Enigmas Legendarios. Historias que te ponen la piel chinita, pero aquí nos reímos también. Casos reales, teorías locas y cosas tan perturbadoras que tu tía apaga la luz. Continuando con el tema. Dice la chica, pero mi mamá, tan dulce y tan tierna como siempre, hay unas suegras que son así, ¿eh? Yo tuve una suegra que era un ángel. Yo creo que estaba más enamorado de la suegra que de la hija. Saludos a mi suegra. Saludos a mi actual suegra, que también es un ángel, que se cayó del cielo. Ella entiende. Es un ángel, pero conmigo no se mete. Es la onda, es la, como decimos en Colombia, disculpe usted la palabra, es la mondada, la señora. Es la onda. En fin, bueno, vamos a continuar. Entonces dice así. Pero mi mamá tan dulce y tan tierna como siempre, empezó a darle conversación a la señora, o sea, empezó a hacerle la plática. Me sorprendió que mi suegra entendía perfecto el español e interactuó muy bien. Hasta se podría decir que se hicieron buenas amigas. Cuando llegamos al pueblo, nos recibió una tía a la que yo quiero mucho y nos invitó a comer. Todo fue armonía y la preocupación se me fue al ver a mi futura suegra interactuar con todos de manera muy natural, llevándose bien. Eso es sospechoso. Eso es sospechoso, amiguis. No sé. Piénsalo. Eso es sospechoso. Entonces, decía que la preocupación se le fue al ver a su futura suegra interactuar con todos de manera muy natural, llevándose bien. Se la pasó preguntando sobre el Día de Muertos e incluso ayudó a poner la ofrenda del día siguiente. Luego también ayudó a preparar tanto los tamales como el atole, que se le pone en la ofrenda de los niños el 31 de octubre a mediodía. Uy, tamales y atole. Híjole, yo sí regresaría de muerto nada más para comerme unos tamales. Uy, sí. Para el 1 de noviembre se fue con mi mamá a cortar flores al cerro, para con ellas
decorar las tumbas, la tumba de mi abuela principalmente. Ese mismo día, por ahí de las 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro como boca de lobo y con la niebla cayendo, llegó una muchacha a decir que su prima tenía problemas. Estaba embarazada y le habían dado las contracciones. Habían llamado a un taxi para que lo recogiera y lo llevaran a la cabecera municipal, pero había un desprendimiento de tierra en el camino y no podía subir el transporte. Mi novio era médico, así que se ofreció a apoyar y nos fuimos los dos con la muchacha. Evidentemente no era el lugar idóneo para dar a luz, pero el bebé quería nacer y ahí y cuando toca, toca. Y mi novio, aquí dice, y mi esposo, todavía no era tu esposo, era tu novio, tu prometido, ¿verdad? Y mi prometido hizo todo lo que pudo para que estuviera bien tanto el niño como la mamá. Fueron 5 horas las que estuvimos en esa casa de madera entre gritos y lágrimas. Y así llegó al mundo ese bebé. Para cuando todo acabó, ya era de madrugada. Y mientras salía a lavarme las manos, noté en la oscuridad que algo se acercaba corriendo. Era una prima, quien al llegar se paró frente a mí y con la cara llena de lágrimas me dijo que la mamá de mi novio acababa de morir. Miren qué cosas, nace uno, llega uno y se va otro, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Así son, así es esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si estaba dormida cuando salimos, pensé, mientras mi novio corría desesperado para llegar a la casa de mi tía, donde la habíamos dejado. Al cruzar el umbral de la puerta, con la luz de las velas iluminando el interior, vimos a la señora a quien ya la habían colocado en una mesa. Mi novio corrió hacia ella y pegó su oído al pecho, tratando de escuchar su corazón y después buscarle el pulso en la muñeca y en el cuello. Mientras tanto, mi mamá me decía que trataron de despertarla para que cenara, pero que ya no despertó. Ya no quiso despertar la señora. Si oyen ustedes un niño, es el vecinito que sale a jugar al pasillo. ¿Por qué sale a jugar a estas horas? Yo creo que es un niño fantasma y le gusta salir a jugar a estas horas al pasillo. Disculpen ustedes. Pero que ya no despertó. Que incluso le echaron agua fría en la cabeza. La picaron con una aguja debajo de las uñas de la mano derecha. Pero no había ni una sola respuesta. ¿Por qué le pican a alguien que se desmayó? ¿Por qué le metes una aguja debajo de la uña? Eso es un dolor bueno, no sé. No. Eso no está bien. Eso no se hace. No. Qué loco. Pero bueno, en fin, cada quien sus costumbres, ¿no? ¿Usted alguna vez había escuchado eso? Yo en mi vida había oído que a alguien que alguien que se desmaye le meten una aguja entre las uñas. Eso es, o sea, usted se ha alguna vez astillado, se le ha metido una astilla entre las uñas. Es un dolor indescriptiblemente indescriptible. Pero bueno, resulta que no había ninguna respuesta. Mi novio intentó reanimarla con un RPC, o sea, resucitación cardiopulmonar se llama, durante varios minutos en los cuales vi su desesperación y su dolor. Después de unos minutos terminó por resignarse y fue a acurrucarse con mi mamá, mientras yo también todavía traté de buscarle algún signo de vida a la señora utilizando métodos arcaicos como poner un espejo frente a su nariz. Eso me suena más lógico que meterle una aguja entre las uñas. Buscaba una esperanza, pero ya no había ningún signo de vida. Mi novio no tenía cabeza para pensar. Así que entre mis familiares y yo tratamos de hacer lo más humanamente posible para darle sepultura a la señora. Teníamos que esperar a que quitaran las piedras del camino para conseguir un ataúd.
Mientras mi mamá y mis primas preparaban todo para empezar a velarla, como el café y el pan. Ay, qué pena me da, pero cuando una persona fallece y dan café y pan, sobre todo en los pueblos, a mí me tocó estar en un velorio por allá en un pueblo. Y, híjoles, te dan café con canela. Uy, mano. Y el pancito de pueblo tan rico que es. No importa la festividad o lo que sea, el pancito de pueblo siempre es muy rico. Bueno, de por sí el pan es muy rico, pero el pancito de pueblo, uy. Soy pansexual. Me gusta mucho el pan. Me pone sepsi. Pasaron las horas rápidamente. Ya era mediodía de ese 2 de noviembre y no se había preparado la ofrenda. Por favor, escríbanme bien. Fuimos rápidamente al cerro a cortar flores. A ver, lo voy a decir de nuevo. Pasaron las horas rápidamente. Ya era mediodía de ese 2 de noviembre y no se había preparado la ofrenda. Fuimos rápidamente al cerro a cortar flores y al regresar me encontré a mi tía desmayada en la puerta afuera de su casa. Bueno, en esa fecha les pasaron muchas cosas a estas personas, ya me di cuenta. Se le muere la suegra, pare la vecina, se desmaya la tía. Asustada, corrí a levantarla y al meterla a la casa, casi se me sale el corazón. Allí estaba mi suegra parada viendo la ofrenda. ¿What? Mis primas gritaban que era un fantasma, pero me le acerqué y estaba viva. La toqué y sentía caliente su cuerpo, pero ella estaba sumida en un profundo estupor. ¿Cómo se llama eso? Catalepsia, le ha de haber dado un ataque de catalepsia, esos que parece que se murieron, pero no se murieron. La ayudé a sentarse y la quería revisar, pero noté algo raro en su blusa, la cual estaba manchada del lado derecho y tenía rasguños en los brazos. Esas heridas no las tenía antes. Y le pregunté a mis primas si habían dejado solo el cuerpo, pero decían que no, que habían estado allí todo el tiempo en la casa, que habían dejado el cuerpo. Lo dice como si de verdad se hubiera, o sea, no habla como si hubiera estado viva, ¿eh? Bueno, mi tía estaba en la cocina. Porque está, ahí está. Mi tía estaba en la cocina, que estaba localizada en un cuarto de madera fuera de la casa principal, y mientras se preparaba un café, escuchó un alarido, y al ir a revisar se encontró con mi suegra sentada en la mesa, agarrándose la cabeza. Fue ahí que se desmayó. Acostamos a mi suegra y le quitamos la blusa. Sus heridas eran raras, ya que parecían mordiscos y rasguños, y estaban demasiado profundas. Traté de que saliera del estupor, pero no respondía a lo que yo le preguntaba. Entonces llegó mi novio y al verla se desmayó también. Cuando recobró el sentido no daba crédito a lo que veía y abrazó a su mamá. Estuvo junto a ella toda la noche y decidió dormir junto a ella ese día. A mí me preocupaba el estado en el que se encontraba la señora, ya que ni al ver a su hijo había reaccionado, tampoco comió, tampoco tomó agua. Yo pensé que quizás había tenido un episodio de catalepsia, lo mismo que pensé yo. Y al no contar nosotros con el instrumental adecuado, pues no percibimos ninguna señal de vida, lo mismo que dije yo. Al día siguiente la señora, quiero aclarar que no había leído yo esto lo están, así como yo lo estoy leyendo, como lo están oyendo ustedes. Si nunca lo habían oído, yo tampoco lo había leído. No me da tiempo a veces de revisar lo que nos mandan y luego no lo puedo componer el texto. Pero me gusta porque se ve más natural así. Entonces dice, al día siguiente la señora aún parecía una muñeca, no se movía, no hablaba. Le daba la comida en la boca, pero no engullía nada. Me preocupé más y le dije a mi novio que teníamos que llevarlo a un hospital y nos fuimos esa misma tarde.
El más cercano que teníamos era el Hospital General de Pachuca. Donde coincidieron en que había presentado un episodio de catalepsia. Sin embargo, de los rasguños no hallaron explicación alguna. Tan solo confirmaron que parecían ser marcas de dientes, de mordidas. ¿Qué dicen ustedes, vampiros? ¿Qué opinan? ¿Vampiros? Yo, bueno, no sé, estoy a lo mejor sacando, ¿cómo se dice? Estoy sacando conclusiones apresuradas, no sé. Le recetaron varios medicamentos controlados que en su mayoría eran para pacientes esquizofrénicos. Le pusieron suero y limpiaron sus heridas. Nos la llevamos a la Ciudad de México y estuvo sumida en ese horrible estupor por 15 días más. Las heridas seguían abiertas y ya de ellas salía pus y chorritos de sangre sin señal de cicatrizar. Mi mamá nos sugirió entonces que la lleváramos con un tío de ella que hacía limpias y cosas de ese tipo. Yo ni siquiera sabía que teníamos un familiar que hiciera tales cosas. Y mi mamá dijo que no lo había contado nunca por vergüenza. Me contó que del lado de la familia de su madre tenía primos y tíos que hacían esos trabajos de limpias y que en épocas de sequías incluso iban personas de la etnia otomí a pedirles que hicieran llover y luego ellos subían al monte con un machete y hacían rezos y a las 2 horas caía un diluvio. Hay gente que cree, no sé, yo he visto eso, no sé qué clase de rito hacen, pero que incluso entierran un cuchillo en la tierra y no sé qué, y que hay lluvia. Hay incluso danzas de la lluvia. Cuando llegamos con este tío, entró con la señora y mi novio a una cueva en donde parece que vivía y nos pidió esperar en una cueva. Me parece por ahí por Puebla una vez había una secta que vivía en una cueva, pero bueno, esa historia se las contaremos cuando hagamos los miércoles que estamos en Enigmas Legendarios, ¿ok? No se lo pierdan ese programa, los miércoles, CB Radio México, a través de Radio Central 102.3 FM y contenido exclusivo de... ese no es contenido exclusivo. Historias Malditas es contenido exclusivo de CB Radio México. Pero nos permiten ponerlo en Radio Centreville. Y Enigmas Legendarios es de Radio Centreville, pero nos permite ponerlo en CB Radio México. En fin, somos estaciones de radio hermanas, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, volviendo. Cuando llegamos con ese tío, entró con la señora y mi novio a una cueva en donde parece que vivía y nos pidió esperar. Estuvieron dentro como media hora y de repente la señora salió por su propio pie. Pidió algo de comer y mientras mi mamá iba por un pan, porque qué otra cosa le ibas a dar si no era un pan, obviamente, a mí denme pancito. Ese día, ese tío me dijo que era peligroso morirse en días de muertos. Bueno, me dijo la abuelita, no se murió, pero se salió de su cuerpo y lo dejó solo. Yo no entendía muy bien qué quiso decir, pero luego empezó a hablarme sobre mi abuela y cuánto la quería. No estuvimos mucho tiempo más allí, ya que el tío debía irse al monte a buscar algunas hierbas. Como si las hierbas se fueran a ir, hermano. O sea, también como que, bueno, en fin, o bueno, no sé, ¿no? A lo mejor sí, se secan o algo, no sé. Y de regreso a la ciudad, mi mamá me explicó esas palabras. Según la gente de antes, me dijo, cuando uno muere en el Día de Muertos, corres peligro ya que las almas andan sueltas y a las que no les han puesto ofrenda a no tener nada de qué alimentarse, se abalanzan sobre el cuerpo del recién fallecido hasta comérselo todo. Nunca había escuchado eso. Al escuchar estas palabras, sentí mucho miedo porque recordé los mordiscos que tenía la señora.
Después de eso, mi suegra estuvo más normal, hablaba mucho y las heridas empezaban a sanar. Un día de repente nos contó de cómo fue que pasó todo. Ese Día de Muertos, dice que ella simplemente se había quedado dormida y después sintió como si flotara y veía su cuerpo desde el techo. Incluso dice que escuchó a los primos jugar en el patio y luego que veía a otras personas en el marco de la puerta, personas con rosas que se iban acercando a su cuerpo, caminando lento, pero luego los vio abalanzarse sobre él como animales hambrientos. ¿Y así festejan el Día de Muertos? Prefiero no festejar nada, decía la señora. En cuanto pudo regresó a Irlanda y ya no volvió, ni siquiera para la boda. 5 años después, falleció. Después de ese suceso, al parecer, tuvo un ataque epiléptico y cayó en las vías del metro en Londres. Oh, man. Bueno, al final, el fin de todos es, al final todos nos vamos a ir. Nadie es eterno. ¿Qué opinan de este caso? Déjenmelo ahí en los comentarios o mándenme un mensajito y cuénteme, ¿usted qué opina? Estás escuchando Historias Malditas a través de CB Radio México para México y el mundo. Yo soy Fase 3 y esto es Historias Malditas. Cuando las luces se apagan, cuando el silencio es interrumpido por un susurro, cuando sientes que alguien te observa, pero que no hay nadie ahí, no estás solo. Hay historias que nunca deberían de contarse, pero nosotros aquí te las contamos. En Historias Malditas, los oyentes comparten experiencias reales de terror, misterio y lo inexplicable. ¿Te atreves a escucharlas? Escúchanos todos los jueves por CB Radio México a partir de las 8 de la noche. No apagues la radio. Podrían estarte escuchando. Historias Malditas, donde tus miedos cobran voz. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la historia anterior? Yo pensaba que eran vampiros, pero no. Ya vi que no son vampiros, son muertos que vienen a comerse el cuerpo. Qué rara historia. Nunca, de verdad, en todos los años que llevo contando historias de miedo y escuchándolas, de la gente que me las comparte, había yo escuchado algo parecido. Vamos a continuar, si a ustedes les parece bien, con la siguiente historia. Si tienes una historia que contar, déjennosla, mándenmela a través de las redes sociales, por ahí van a estar apareciendo en algún lugar, van a estar apareciendo en las redes sociales para que ustedes nos haga favor de mandarnos sus historias. Déjenos su like. Deje su like y suscríbase, ¿ok? Muchas gracias. Ahí cuando oiga la campanita, bueno, no sé si va a sonar una campanita y aparece. Deje su like y suscríbase. Ok, vamos a continuar con la siguiente historia. Si le parece a usted bien. Esta historia que nos mandaron se llama La Bruja del Psiquiátrico. Güey, qué miedo los hospitales. Ya hemos contado aquí historias de hospitales. Qué miedo. Historias malditas, historias de hospitales. En los hospitales pasan cosas. Uy. ¿Se acuerdan que yo les conté mi experiencia con la planchada? Yo no la voy a contar hoy. Ya la gente ya la ha escuchado muchas veces. Ahí está en el canal de YouTube de Enigmas Legendarios, pero en un momento la vamos a volver a contar, ¿ok? No se le olvide, los miércoles a las 8 de la noche, hora del centro de México, Enigmas Legendarios. Y los jueves a las 9 de la noche,
Historias Malditas, o por CB Radio México. Y los lunes, si usted vive en la ciudad de Montreal, a través de Radio Centreville 102.3 FM, puede escuchar Enigmas Legendarios. Los martes, en el 101.5 del FM en la ciudad de Montreal, estoy junto con Aníbal Cruz en el show de Aníbal Cruz, divirtiéndonos y escuchando música variada. Música tropical, porque somos caribeños. Bueno, sobre todo Aníbal. Y los sábados también estoy ahí con él. Así que tenemos toda la semana programación. Los días viernes me dedico a grabar con los muchachos. Los viernes grabamos y los sábados sacamos contenido. Y de ahí, bueno, lo programo para que se publique en YouTube. Porque yo hago shows privados. No de esos privados, no de esos no. De esos donde le avientan billetes a uno para que se le caiga la ropa, no. Quisiera, pero no. Shows de stand-up estoy haciendo. El día 25 vamos a tener un show público en un lugar que se llama, en un evento que se llama La Cantina Colombiana. El 25 en la ciudad de Montreal, el 26 en la ciudad de Toronto, el 27 me parece que vamos a estar en Ottawa y el 28 nos vamos para Vancouver. Bueno, o eso es lo que dicen. ¿Ok? Y de lunes a viernes me puede escuchar si usted vive en Estados Unidos de Norteamérica. Me puede escuchar a través del 98.3 FM en la ciudad de New Jersey. ¿Ok? Ahí estoy. Puro radio todo el tiempo. Y han de decir, ¿y a qué se dedica ese señor? Puro radio. Así con mi voz toda aguardientosa. Estoy malito con el cambio de clima. Me enfermo mucho. Pero ya les voy a hablar así, con mi voz de locutor de radio. Vamos a continuar con esta historia que se llama La Bruja del Psiquiátrico. Uy, qué miedo. Vamos allá, dice Ricky. Vamos para allá, porque se me abrió a ver, tengo que tener el chat abierto acá, porque me falta un monitor, pero como se me quemó la entrada de la computadora, pues no puedo conectar el otro monitor, así que tengo que tener el chat abierto acá en el celular y luego tener un monitor allí, otro allí. Bueno, eso es un relajo. Ok, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través de la señal de tvradiomexico.com o a través de la aplicación. Dice, trabajé por un lapso de 5 años en el área de urgencias de un hospital psiquiátrico. Me tocaba hacer un turno nocturno junto a otro colega y a 2 residentes, los cuales siempre nos apoyábamos para sacar adelante el trabajo. Pero un día, un martes 13, casualmente, me dejaron sola. Por lo común, tenía 2 o 3 pacientes por noche. Así que pensé que podría hacerlo. Y de hecho, me iba bien hasta que dieron las 2 de la madrugada. Una patrulla llegó al lugar. Un policía descendió y me dio una hoja membretada. O sea, me dio un oficio, se dice, no una hoja membretada. Así que lo voy a tener que decir de nuevo. Una patrulla llegó al lugar. Un policía descendió y me dio un oficio. En él, un médico legista mencionaba que la señora que venía en la patrulla necesitaba internamiento y medicación. Pedí que la bajaran y en lo que la llevaban al consultorio, le di una rápida leída a la hoja. Me di cuenta entonces que la señora había robado un bebé de 2 meses. El bebé era hijo de una de sus sobrinas y en esa hoja, entre comillas, ponía: se encuentra la fémina poniendo en riesgo la vida del infante. Seguí leyendo y sobresalió la palabra bruja. Como por qué un médico legista le iba a poner bruja
¿por qué ibas a etiquetar de bruja a una señora? Entró la señora con uno de los policías mientras detuve al otro y le pedí que me dijera por qué llevaban a la señora. Él me miró y me dijo que leyera la hoja de referencia, pero le respondí que no era muy clara la información, así que esperaba que ellos pudieran darme una explicación más profunda y así pudiera hacer yo mejor mi trabajo. El policía se fue a sentar a las bancas que hay en el área de urgencias y me empezó a contar en voz baja. Una niña de no más de 15 años nos paró cuando estábamos haciendo nuestra ronda, cuenta el policía. Nos dijo que su tía había robado a su hijo para hacer brujería. ¿Una niña de 15 años tenía un bebé? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Y la tía le robó al bebé para hacer brujería. Así que la niña las llevó a los policías hasta un vecindario donde vivían. La niña corrió al primer piso y nos señaló el cuarto. Se oía mucho ruido dentro y por fuera podíamos ver las sombras de mucha gente. Hasta pensé que era una fiesta. Y por eso nadie oía cuando tocábamos. La niña se desesperó y con una patada rompió el cristal de la puerta. Abrió, entramos y vimos a su tía sobre una de esas estrellas que usan las brujas y estaba agarrando al bebé de su piernita. Sé que no me va a creer, doctora, pero estaba solo la tía. No había nadie más en ese cuarto. Pero nosotros afuera habíamos oído mucha gente hablando y hasta vimos sus siluetas en el cristal. Pero adentro solo estaba la tía y el bebé. Fue muy raro. Y luego la señora gritando que su padrino se nos iba a aparecer, que la dejáramos. Y luego comenzó a gritarle a la niña. Así que llevamos a las dos mujeres al Ministerio Público. La sobrina levantó la denuncia. Y aquí estamos. La tía dice que es la hija de Satanás. ¿Qué cosas? La tía dice que es la hija de Satanás y que nos vamos a quemar en el infierno. No me quiero meter en problemas de creencias, pero en el infierno están rockeros, cariñosas, Selena y los Dinos, Michael Jackson y muchos más. Tremendas fiestas que ha de haber allá. Por eso hace mucho calor. ¿Ustedes han estado en una discoteca o en un lugar de estos donde hay mucha gente bailando y como hace de calor? Por eso le llaman el infierno. Pero bueno, en fin. Para usted quizás sea mentira lo que decimos. Pero por esta, dijo, mientras hacía la señal de la cruz, le juro lo que vimos en ese cuarto. Yo suspiré, ya que había lidiado antes con fanáticos de la magia y el ocultismo y sabía, según yo, cómo tratar a la señora. Tendríamos que hacer una evaluación médica y psiquiátrica para determinar su enfermedad y después ver si podía enfrentar los cargos que la sobrina había levantado en el Ministerio Público. Entré al consultorio y le pedí al policía que nos dejara a solas. Cuando salió el policía de entre su rebozo, la señora sacó un cigarro y me pidió fuego para encenderlo. Se lo negué y me pidió que revisara el segundo cajón del escritorio. Cuando lo abrí, encontré un encendedor. Por alguna razón que no entiendo, le encendí el cigarro y empezó por decir que no era la primera vez que la llevaban a ese lugar, ya que en 2 ocasiones había estado ahí y ya conocía a todos los médicos del segundo piso.
Mencionó incluso los nombres de 2 neurólogos y del encargado del área de rehabilitación, cosa que no me sorprendió, ya que el enfermero entró con el expediente de la señora, que claro, ya había tenido antes 2 ingresos. En el primer ingreso referían que presentaba la erotomanía. La erotomanía. ¿Qué carajos es la erotomanía? ¿Alguien sabe qué es la erotomanía? ¿Qué es la erotomanía? No me quiero quedar con la duda. ¿Lo puedo buscar? ¿Qué carajos es eso? Erotomanía. Vamos a ver. Erotomanía, significado. Dice, es la enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico. Oh, qué raro. O sea, como que estaba, como que erotomanía es como obsesionada con alguien, supongo. Entiendo yo qué es eso. Supongo yo, ¿verdad? Qué raro. ¿Habían ustedes escuchado ese término? Yo, la verdad, no. No lo había escuchado jamás. Bueno, pues, erotomanía. Ahí está. Para los que no conocíamos ese término. Luego dice, en el segundo trastorno era exhibicionismo, o sea, una romántica encueratriz. Eso es lo que dice aquí. Yo sí le hubiera puesto en su expediente, perdónenme ustedes, pero yo lo hubiera puesto. Es una encueratriz sepsi, ¿no? O una encueratriz apasionada. A mí se me hacía muy raro que esta vez llegaba por el robo de un bebé, del bebé de su sobrina, y por decir que Satanás estaba con ella. Algo que coincidía más con esquizofrenia, a mi parecer. Me miró y antes de preguntarle algo, se sacó el cigarro de la boca y lo apagó. Y me dijo, yo que tú cuidaría a tu novio mucho, ya que te puedes encontrar una bruja mala así como yo y se lo va a querer llevar. Ándale, ya cuando una bruja te amenaza, oye, el destino de él es otro y pronto te va a pedir que se casen y van a tardar en llegar los hijos, pero cuando nazcan van a ser 2, una niña y un niño. Che, bruja, ¿por qué me andas diciendo eso? Bueno, ¿por qué le andas diciendo eso a la doctora? El niño va a ser un muñequito, tendrá toda la cara de tu marido y los rizos, sí, los rizos que tienen en tu familia, los rizos que tenía tu bisabuela, los va a tener tu hijo. La niña se va a parecer a la familia de tu esposo. Será bonita, pero no tendrá talentos tan grandes como el niño. Ese niño va a ser especial, tal como su abuela, tu mamá, que tiene esos talentos que heredó de sus familiares. Agarró el calendario que tenía en el escritorio y apuntó el 7 de mayo. En este día va a nacer tu sobrina. Nacerá de madrugada, porque ella no se va a parecer a ninguno de ustedes ni va a heredar esos talentos. Ella va a ser más como su papá. Y este día, el 13 de mayo, tu novio te va a pedir que te cases con él. Su papá ya lo sabe y lo va a acompañar para hacer la pedida. Tú hazte la sorprendida. Uy, no, che, bruja. No estés contando, ese es como cuando te cuentan el final de la película, ¿no? Cuando dice Homero que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Qué miedo que la bruja esté diciendo esas cosas. Le siguió diciendo, disfruta cada momento con ese hombre, que puede que mañana ya no estén juntos, pero ten por seguro que te ama. Ya lo había oído. Pero, dice, ya lo había oído, pero pensé que decía todo eso para impresionarme.
No respondí y empecé a preguntar lo rutinario, saber su nombre, su edad y detalles médicos y psicológicos. Ingresó al segundo piso y la vi esporádicamente cuando bajaban a los pacientes al patio en la tarde. O sea, la internó, la dejó internada. Y ahí cuando trabajaba, de repente la veía. No quise darle gran importancia a su historia o a lo que me había dicho, porque para mí era solo una señora que se creía bruja y que había robado al bebé de su sobrina, según para sacrificarlo en un rito raro. ¿Saben que una vez contamos que unas señoras, qué pena me da, pero bueno, pseudo cristianas, dijeron que un niño estaba poseído? Eso pasó en México, no me acuerdo si fue en Hidalgo, en Puebla, en el Estado de México, no recuerdo, Veracruz, pero bueno, dijeron que el niño estaba poseído y para sacarle al demonio que tenía adentro le sacaron los ojos vivo al niño. Bueno, igual feo hubiera sido si le quitan la vida primero, pero ¿por qué la gente tiene ese tipo de mentalidades tan tontas? Pero en fin, bueno. Esta señora se creía bruja y había robado el bebé de su sobrina, según para sacrificarlo en un rito raro. No le mencioné a nadie lo que pasé, y menos a mi novio. Él me iba a recoger y cuando yo estaba fuera del hospital intentaba olvidarme del trabajo y sus detalles. Pues bueno, la señora acertó en todo. Mi sobrina nació el 7 de mayo y vaya que tenía toda la cara de su papá. El 13 de mayo, mi novio fue con su papá a recogerme y antes de subirme al coche me pidió que nos casáramos. Y nos casamos. Un par de años pasaron para que tuviéramos hijos. Fueron gemelos. Mi hijo nació con cabello lacio, pero a los 6 meses que él empezó a crecer, le empezó a crecer más cabello y le brotaron los rizos. Mi abuela decía que tenía los rizos como los de su mamá, mi bisabuela María. Mi hija se parece mucho a su abuela Rosa, su abuela de parte del papá, su abuela paterna. Mi esposo tenía pecas en su nariz, como dijo la bruja. Puedo decir que la señora acertó en todo, hasta en eso de que ya no estaríamos juntos después. Al final todo se cumplió. ¿Qué les puedo decir? No sé qué pensar. Yo recuerdo una vez una bruja se me acercó y me dijo algunas cosas. Y yo no sé qué decir porque no sé si decir que se cumplieron en su mayoría, pero me dijo algunas cosas que me ocurrieron en mi vida. Hasta ahorita, que pasaron y que quedaron hasta ahorita, que todavía me quedan así. Una de las cosas que sí les puedo decir que me dijo, en las otras no me gustaría contarlas aquí, pero si usted conoce a alguien que tenga un canal de cosas paranormales y así, que me quiere invitar para que yo cuente esas historias de lo que me dijo la bruja, mándele este video que va a estar en YouTube, mándele este video, les voy a pasar el canal de una vez para que ustedes me hagan favor y díganle que me invite y allá lo voy a contar, ¿ok? Aquí no, aquí lo vamos a dejar así. No es porque me dé miedo, no, simplemente ahorita no lo quiero contar. Esa es la verdad. Les voy a dejar el canal, por ahora se llama Sueños Malditos, pero ya le vamos a cambiar el nombre, ¿ok? Ya se va a llamar Historias Malditas, le vamos a poner Historias Malditas, para que en ese canal va a aparecer estas historias que estoy contando. Y le podemos cambiar el nombre de una vez, ¿verdad? Vamos a cambiar el nombre de una vez, vamos a aprovechar que estamos aquí, no estamos haciendo nada más que chachareando con ustedes. Y ahí lo cuento. Bueno, una de las cosas que
que me dijo que ahí yo no sé, fue que yo iba a vivir en la casa de mis sueños. Y yo no sé, porque mi apartamento donde vivo está, yo vivo solo y vivo, no digo bien en el sentido de económico, no digo, pero pues no me falta para comer, pero vivo cómodo, pues tengo todo lo que necesito, mi PlayStation, tengo mi televisión, tengo internet, tengo mi computadora, tengo mi consola, trabajo en la radio, no sé, tengo todo mi equipo para hacer lo de la radio aquí en mi casa. No sé si se cumplió o tal vez no lo sé, pero bueno, vamos a pensar que sí. Vamos a cambiarle en historias malditas. Así le dejamos historias malditas. Dice que no le puedo poner ese nombre. Radio le vamos a poner. Ah, no, ¿saben qué le vamos a poner? Historias malditas. Fíjense, FM. Así se va a llamar. De Historias Malditas FM. Porque es de radio. Así lo podemos buscar como Historias Malditas FM o como Sueños Malditos. Elige el nombre. Vamos a cambiar el nombre, ¿no? Vamos a ponerle Historias Malditas FM. Así, ahí está. Publicar. Listísimo. Ya tenemos el canal con el nombre. Ahí estuve publicando algunas cositas. Se los voy a pasar para que ustedes me hagan favor de escuchar las historias que pongo ahí. Y si usted conoce a alguien que quieren que le cuente eso que me dijo la bruja, bueno, ahí mándele mi canal y ya. Tengo muy poquitos suscriptores, tengo muy poquitas cosas que he subido ahí, pero tengo 20 videos. El canal se llamaba antes Sueños Malditos, lo dejé por un tiempo, pero ahí es donde vamos a estar poniendo ahora todo lo que hablamos aquí y ya lo vamos a poner bonito, ¿ok? Muchas gracias a la gente por el apoyo. Vamos a continuar con la historia. Entonces, como les decía, ¿alguna vez alguna bruja o brujo, realmente de corazón así se los digo? Porque a veces decimos por convivir, no mientan por convivir. Ha llegado alguien y se ha dicho así, literal. No, es que a veces las predicciones de los brujos son muy, muy ambiguos, de estos adivinos, mercachifles, les digo yo. Te va a ir muy bien. El amor de tu vida va a tocar a la puerta. El trabajo que tú quieres lo vas a conseguir. O sea, dicen cosas muy genéricas, vamos. Pero cuando te dicen cosas específicas, eso sí ya va. A mí me dijeron cosas que dije, uy. Entonces, bueno, si usted conoce a alguien que quiera entrevistarme, ahí dígale que con todo gusto, que yo le cuento lo que yo viví. Ya me habían invitado en algún canal, yo recuerdo, pero por falta de tiempo no pude estar con ellos, que se llama Pesadillas Nocturnas. Me invitaron una vez, pero desafortunadamente no pude estar y no pude contar esa historia por cuestiones de agenda. Pero bueno, ahí usted si conoce a alguien, ahí dígale que me mande un mensaje por Instagram o en Instagram, según yo creo que hasta aparece un número de WhatsApp, me parece, donde me pueden contactar. Y creo, no recuerdo. Ya lo puedo checar, creo que aquí en el teléfono. Déjenme lo vamos a checar. Y por ahí, a lo mejor, si quieren contactarme para que no les pase mi número, bueno, les voy a dejar aquí mi link de Instagram para que si gustan seguirme. Ahí me pueden escribir por WhatsApp o escríbame ahí en ¿cómo se llama? En Instagram. Y déjeme saber si usted le cuente esa historia
me pasó esta experiencia con esa bruja, ahí la contamos completa, ¿ok? Bueno, fíjese, le vamos a dar chance, le vamos a dar oportunidad a alguien de que yo vaya y la cuente allá en su canal. Y si no, bueno, pues vote usted, mándeme ahí un mensaje en Instagram y dependiendo de los likes y las votaciones o aquí en el canal de YouTube, si ustedes quieren, pues ya la cuento aquí, pero me gustaría contarla en algún lugar como invitado. En fin, vamos a continuar con la siguiente historia en vivo y en directo desde Radio Centreville. No, no es cierto, desde CB Radio México. Perdón, siempre me confundo. Ya estamos en vivo y en directo desde CB Radio México, para México y el mundo. Siguiente historia, la bruja del panteón. Lo que les voy a contar lo recuerdo perfectamente. Por un lado, porque mi familia no me ha dejado olvidarlo, porque lo siguen recordando, quizás con más miedo que yo, pero también lo recuerdo perfecto, esperando el trueno. Pero también lo recuerdo perfecto, porque es uno de esos episodios que te marcan, que cambian tu vida para siempre. Algunas cosas te cambian para bien, otras te hacen tener miedo de ver la oscuridad de la noche o de tener tan siquiera las ventanas abiertas. Habría estado yo por cumplir los 4 años cuando murió mi tío Chris, el menor de los hermanos de mi padre. Cómo deseaba el abuelo que ocurriera con todos sus hijos. Lo enterramos a su lado en el viejo cementerio del pueblito. Aunque ya nadie vivía ahí, sino a 40 minutos en una población más grande. Era un cementerio muy pequeñito, sin más protección que unos postes con 3 líneas de alambre de púas que lo delimitaban. Decían que había sido el primero del pueblo, que tenía algunas tumbas de unos 200 años de antigüedad. Recuerdo a mi tío Chris, pero no mucho de esos días, cerca de su muerte. Me acuerdo, sí, de gente llorando, pero como entre sueños. Quizás lo único que recuerde con toda claridad es a una señora que observaba el entierro a lo lejos y que me veía sin dejar de sonreírme. Me saludaba con su mano y yo le contestaba, como un niño inocente que era, y le decía que se acercara. Ella estaba al lado de afuera del panteón, pero ella me decía que no con la mano, que me acercara yo. Uno de mis tíos se dio cuenta, y entonces varios de ellos comenzaron a gritarle groserías, a gritarle que se fuera de ahí, que se regresara a su cerro. Ella se giró sin dejar de sonreír con los dientes pelados. Luego me miró de nuevo y me dijo, te veo después. O eso creí leer en sus labios. Recuerdo visitas al panteón en los años siguientes. Mis primas y yo rezábamos un poco por nuestros muertos y luego nos poníamos a correr, a juguetear entre las tumbas mientras los adultos limpiaban el lugar y arreglaban el espacio de nuestros familiares. Recuerdo notar la figura de una mujer caminando en el cerro, que empezaba a subir justo en los límites del panteón. Era un cerro al menos de un lado muy empinado, lleno de piedras, nada amigable para subir. Y esa figura caminaba agachada, encorvada, como si fuera una viejecita. Luego la perdí de vista y después veía que se asomaba detrás de una piedra y luego corría por el cerro y nos miraba más de cerca. Aunque nunca logré verle la cara, entonces siempre pensé que se trataba de aquella misma mujer, aquella que me sonreía, con la que mis tíos habían sido tan malos. Años después, cuando yo tenía ya unos 9 años, recuerdo una fiesta familiar
en la que mi tío Mario había hecho una fogata como se acostumbraba. Lo acompañaban otro tío, Feliciano, y varios primos de los mayores que ya rondaban entre los 15 y 16 años. Yo estaba jugando cerca con mis primas de mi edad cuando escuché que alguien mencionó mi nombre. La bruja que le estaba hablando en el entierro, la bruja de la que les estaba hablando en el entierro de Chris, ¿se acuerdan? Ella. Me acerqué. Estaban contando historias de espantos y resulta que el pueblo del abuelo donde crecieron todos ahí, decían que la bruja era un personaje recurrente en estas historias, que asusta a todos por igual. Pero el problema no es verla de día, sino de noche, cuando puede entrar al pueblo y cuando, como muchos dicen, se convierte en un enorme sopilote. ¿Por qué me pusieron piloto? Tiene que ser sopilote. Y cuando puede entrar al pueblo y cuando, como muchos dicen, se convierte en un enorme sopilote y sobrevuela gritando en los pueblos vecinos. Mi tío Mario convenció a mi tío Feliciano de contar esa historia. No, una historia que le ocurrió a él, cuando él apenas tenía 14 años. Pero aún así, fue a beber con unos amigos mayores. Era la primera vez que consumía alcohol. Estaba en un pueblo vecino. Lo fueron a dejar a la entrada del suyo. No era un tiempo en el que se preocuparan mucho por la inseguridad a diferencia de hoy. Desde donde lo dejaron tenía que caminar unos 2 kilómetros a su casa. Suficiente caminada como para bajar la borrachera, pensó. Obvio que no, ¿verdad? Obvio que no. Sin embargo, una niebla espesa que cayó de repente lo hizo apresurar el paso. Un aleteo fuerte bajó muy cerca de él y mi tío, que ya había escuchado las historias de la bruja, comenzó a sentir un sudor frío que le bajaba por la espalda. Cuando se dio cuenta, ya estaba corriendo hacia su casa, y aunque la niebla no lo dejaba ver más allá de unos metros, escuchaba como si algo brincara. Brincos que lo seguían de salto en salto por los techos de las casas. Los perros... Espérate. ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Pata este? Los perros. ¿Dónde están los perros? Oh, man. Creo que es este. Ahí están los perros. Los perros ladraban enloquecidos. Y entonces escuchó el aleteo de nuevo, pero esta vez alejándose. Los perros se callaron y mi tío, algo aliviado, por fin pudo descansar. No se detuvo, pero ahora iba caminando ya sin aire. Se agachó un momento para recuperarse, recargado en sus rodillas, y cuando levantó la vista, a unos metros de él, apenas oculta por la niebla, lo observaba sonriente la bruja. Era la primera vez que él la veía. Así que corrió en dirección contraria y solo pensó en llegar con don Cecilio, un amigo del abuelo que vivía en una de las orillas del pueblo y quien siempre estaba despierto hasta altas horas de la noche. Corrió y corrió. Entonces, como pudo, sin descansar un segundo y 5 minutos después, que le fueron eternos, llegó con don Cecilio y tocó su puerta, muerto de miedo. ¿Qué te traes, muchacho?, le preguntó el anciano. Al abrirle, y mi tío tardó unos pocos segundos en recuperar el aliento y explicarle. ¿Otra vez esa vieja?, dijo el señor. Tomó un machete y ya juntos comenzaron a caminar. Yo te acompaño. Ya veremos si se nos atraviesa otra vez. Habían avanzado unos minutos cuando vieron su figura a lo lejos. La niebla ya casi había desaparecido y les dejaba ver la figura de la mujer sonriéndoles desde un techo, sentada, muy tranquila. Don Cecilio se puso pálido y le dijo,
que nunca la había visto tan de cerca. Así que decidieron volver. Mejor, más vale que, como dicen en mi tierra, mejor aquí corrió que aquí quedó. Siempre anda en el panteón de noche. Qué raro que se salga. Si te la llegas a topar de nuevo, solo grítale groserías y dile que se vaya. Le dijo don Cecilio. Sí, pero en ese momento no le gritaron groserías, don Cecilio. Se regresaron, ¿verdad? Bueno, yo escuchaba con atención la historia y callaron cuando me notaron. Pero sí dijeron que al que le había pasado lo peor con esa bruja fue al tío Cris, que en paz descanse. Muchos en el pueblo tienen historias, pero nadie se mete con ella, aunque incluso ha provocado accidentes a quienes se le atraviesan en la carretera. Curiosamente, siempre solo le pasa a la gente del pueblo, a los que nacieron ahí o a sus descendientes. Nunca se le aparece a los de afuera. Por lo menos no se mete con los fuereños. Con los turistas, digamos, con los turistas no para que haya una derrama económica. La última experiencia debe tener apenas hace un año, dice. La última experiencia debe tener como un año. Y le ocurrió a una de mis primas. Fue sola con su madre al cementerio. La última vez que la familia visitó el pueblo, se les hizo tarde limpiando las tumbas y oscurecía temprano. Esos días oscurecía sobre las 5 de la tarde. ¡Wow! Bien temprano. ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿En Canadá o qué? En cuanto se metió el sol, apuraron el paso y entonces escucharon una voz cantar. Una voz cantando que se acercaba al cementerio. Por el lado del cerro. Cuando se giraron, vieron la figura de una mujer que venía bajando, bailando entre las piedras. En cuanto se metió el sol, apuraron el paso y entonces escucharon una voz cantar, una voz más fuerte que se acercaba. Cuando se giraron, vieron la figura de una mujer que venía bajando, bailando entre las piedras, como si fuera una niña jugando y brincando. Dejaron la limpieza como estaba y sin decir nada caminaron a su coche y se alejaron del lugar. Yo sigo teniendo miedo de volver. Ya no la he visto, pero recuerdo muy bien cómo me saludaba. Recuerdo haber leído en sus labios, te veo después. Pero espero que ese día nunca llegue. ¡Qué miedo! Prácticamente la amenazó. ¿Qué dicen ustedes? Prácticamente la amenazó. Prácticamente le dijo, hay los vidrios. No sé qué pensar de esa historia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? No sé qué pensar de esta historia. Da miedo encontrarse con una bruja. Es que hay tantas cosas allá afuera. No sé qué tipo de entes sean. ¿Y qué es lo que quieren con uno? Que, bueno, es muy canijo, es muy difícil. Ahí se los dejo a ustedes. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta historia? Déjenmelo ahí, mándenme un mensaje a través de la comunidad de CB Radio o mándelo a través de la aplicación o de la página web. De la página web. O de nuestras redes sociales que le voy a dejar en este momento. Descarga nuestra app en Play Store o escúchanos en la web www.cbradiomexico.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. En todas estamos como CB Radio México, para que estés cerca de nosotros. Qué miedo con lo de la historia de la bruja. Bueno, vamos a continuar con esta historia a ver si nos da tiempo de contarles. Porque terminando yo, déjenme les cuento, sigue un programa que se llama, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama tu programa, Enrique? Sigue un programa que se llama, Dios mío, se me olvidó. La Hora Nacional Internacional. Terminando este programa, no se pierda CB Radio, no termina la programación, sigue Enrique Ram con José Berrones y José Martínez Landeros en su programa La Hora Nacional Internacional. Y ayer estuvo con nosotros, estuvo después de nosotros Marcos en su programa, que no me acuerdo cómo se llama, en su programa. Déjenme ver si lo tengo aquí, porque él no lo pone en el chat de aquí de, ay, Dios mío, en el chat de la comunidad, porque pues él tiene su propia comunidad, ¿no? Se llama Bitácora del Crimen. Ahí en Bitácora del Crimen, terminaron nosotros los días miércoles, está él, Bitácora del Crimen, y terminando aquí está La Hora Nacional Internacional, y en YouTube está Ricky con Marcos y Daniela Egue en el programa de YouTube que se llama Terror Informal. Todos los jueves Terror Informal con Ricky de Mundo Escéptico Podcast, Marcos de este programa que les dije ahorita que no me acuerdo cómo se llama, Bitácora del Crimen, y Daniela Egue del programa Moviendo Vidas de CB Radio México, para que vayan y los escuchen. Bueno, vamos a continuar a ver si nos da tiempo de contar esta historia, ¿ok? Y si no, se las debo para dentro de 8 días. La siguiente historia se llama El fantasma de la tía. Quisiera compartirles una historia que honestamente en un principio me era un tanto difícil de creer, pero al ver las lágrimas en el rostro de mi bisabuela, que tengo la suerte de tener aún conmigo, creí cada palabra. Cada vez que nos cuenta su relato, nos eriza la piel a cada integrante de la familia, así que le pedí su autorización para compartirla con ustedes. Mi bisabuela nació en el año de 1920. Fue la menor de 3 hermanas. Su nombre es María. Su hermana mayor tenía por nombre Reyes. Reyes, a la corta edad de 18 años, solo quiero aclarar que esta historia la mandaron de España, según creo. Bueno, el correo eso decía. Vamos a ver. Reyes a la corta edad de 18 años. Espérate, es que la música, le estoy diciendo a este muchacho que, o sea, música de terror, gracias. Reyes, a ver, dice, su hermana mayor tenía por nombre Reyes. Reyes, a la corta edad de 18 años, decidió contraer matrimonio con un joven bastante atractivo de aquel rancho, San Felipe. Cuenta mi bisabuela que este joven, al cual llamaremos Antonio, era huérfano. Por dicha razón creció bajo la tutela de sus tíos y su prima hermana, Andrea. Antonio trabajaba en el campo y Reyes era ama de casa. Ellos decidieron vivir un corto tiempo en la casa donde creció Antonio, pues en esos momentos su economía no era la mejor. Llevaban 2 semanas de haberse casado, cuando un día la tía Reyes, sin dejar rastro, desapareció. Muchos rumores se corrieron en aquel rancho, que si se había fugado con un amante, que si se había regresado a la casa de sus padres y demás cosas. Pero lamentablemente ninguno de esos chismes eran ciertos. Por otra parte, mi bisabuela, que apenas tenía 15 años, ya estaba casada, como se acostumbraba en esos tiempos. Y también era ama de casa. Mi bisabuelo salió a trabajar por las noches, mientras mi bisabuela María se quedaba sola en casa. Y cuenta que una semana después de la desaparición misteriosa de su hermana, una noche, sintió en el borde de su cama que alguien se sentaba. Qué horrible ese sentimiento. Yo lo he sentido y qué horrible ese sentimiento. Si lo soñé o no, qué horrible sentimiento. Ella pensó que era mi bisabuelo,
pero al percatarse bien vio la silueta de su tan querida hermana desaparecida. Mi bisabuela, con una mezcla de sentimientos encontrados, solo le preguntó: hermana, ¿dónde has estado? Hay muchos rumores en el rancho que están poniendo a dudar a tu marido. Cuenta que su hermana Reyes tenía un semblante distinto al de siempre. Se veía triste y preocupada. La tía le respondió: no, María, yo no fui a ningún lado. Me tienen escondida. ¿Escondida dónde?, contestó mi abuela. Mira, María, ya me tengo que ir. Pronto nos vamos a volver a ver. Fueron las últimas palabras de la tía Reyes aquella noche. Y entre la oscuridad de esas horas aquella silueta se desvaneció. Mi bisabuela lloró toda la noche por haberla perdido de vista, aunque decidió no notificar a la policía ni al esposo de la tía Reyes porque tenía miedo a represalias. Pasaron los días y la tía Reyes volvió a aparecer por repetidas noches. María habla que siempre que aparecía conversaban por largas horas y en algún momento que mi bisabuelo le preguntó por su escondite, ella decía que tenía que marcharse. Cuando mi bisabuela le preguntó por su escondite, o sea, nunca dijo dónde la tenían escondida. A todo esto, mi bisabuela nunca tuvo miedo cuando veía a su hermana. Al contrario, era muy gratificante para ella poder verla. Una noche la tía Reyes preguntó: ¿en verdad quieres saber dónde estoy? Mira, María, no te asustes, pero yo no me morí. A mí me quitaron la vida. Mi bisabuela se sorprendió y pensó que le estaba gastando una broma de mal gusto. Pero Reyes continuó: el día que yo desaparecí fue porque la prima de mi esposo Andrea me mandó por agua para lavar trastes al estanque. Yo iba con un jarrón cuando sentí un golpe fuerte en la cabeza. Y ahí no estaba muerta, solo estaba inconsciente. María estaba sin poder reaccionar mientras escuchaba atenta las palabras de su hermana, y ella continuó: decidieron tirarme al fondo del estanque. Por favor, dile a mi marido que me busque para que puedan darme cristiana sepultura. Llegó el momento en que ambas se despidieron, pero mi bisabuela no pudo pegar ojo en toda la noche, pues no sabía si aquello era real. Tomó la decisión de ir por la mañana a la iglesia del pueblo para contarle al padre, pero el sacerdote, con un gran gesto de molestia, la acusó de encubrir a su hermana de ser infiel y, por supuesto, que no le creyó ni una palabra. ¿Qué historia estamos escuchando, que estamos leyendo, estamos contando? Yo les quiero agradecer a todos ustedes. Suscríbanse, dejen su like si nos siguen en YouTube, o síganme en YouTube, dejen su like, suscríbase, comente. Nosotros nos vamos. Yo soy Fase 3, está escuchando Historias Malditas a través de radiomexico.com. Me tengo que retirar para darle tiempo a mis compañeros de que entren al aire con la hora nacional e internacional. José Berrones, José Martínez Landeros y Enrique Ramírez. Los dejo para que los escuchen y terminando vayan ustedes y vean Terror Informal con Marcos y con mi amigo Ricky y mi amiga la mona Daniela Egui. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esto fue Historias Malditas. Yo soy Fase 3 transmitiendo para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepan. Hasta la próxima. Descarga nuestra app en Play Store o escúchanos en la web www.cdradiomexico.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. En todas estamos como CD Radio México, para que estés cerca de nosotros.